Meta 3.2, explotación de corpus. En esta meta vamos a sacarle provecho al conjunto de datos que recopilamos a través del formulario. Lo vamos a hacer por medio de una herramienta, la cual se llama AndConc, y esta herramienta nos va a permitir hacer una representación del conjunto de datos para posteriormente realizar diferentes tipos de análisis. Lo primero que tenemos que hacer para entrar directamente en contenido es ir a la página que tienen aquí en la meta. Y ya que estamos en la página, vamos a asegurarnos de descargar la versión 3.5.9 en cualquiera de los sistemas operativos en los cuales ustedes estén trabajando. Es importante mencionar que esta versión hace lo mismo que versiones más actuales, solo que la interfaz de trabajo es mucho más limpia y en consecuencia eso hace que el trabajo sea mucho más rápido. Una vez que descargan la herramienta, simplemente hay que darle doble clic para ejecutarla y tendrán algo muy semejante a lo que ven en mi pantalla. Esta es la herramienta AndConc, la versión que les mencionaba, la 3.5.9, y está conformada por un panel izquierdo, donde irá nuestro corpus, un panel central, en donde estarán los resultados, y un panel inferior, en donde tendremos diferentes posibilidades para parametrizar la herramienta. En la parte superior tenemos los settings, podemos ajustar diferentes parámetros. En este momento no vamos a utilizarlos, ya posteriormente les iré diciendo qué sí utilizamos y qué no. Bueno, ya que tenemos la herramienta ejecutándose en nuestro equipo, lo segundo que requerimos es obviamente un conjunto de datos. Este conjunto de datos va a ser el corpus que les mencionaba hace un momento y que les voy a subir también dentro de la página de la meta. Aquí en la actividad número 2 les pido que descarguen el corpus de trabajo a través de esta liga. Este corpus, como ya lo mencioné, será aquel que habremos hecho a través de este formulario en donde estamos recopilando diferentes escritos de los alumnos de la facultad. Bueno, para ejemplificar cómo trabaja la herramienta, voy a mostrarles con un conjunto de datos completamente diferente. Este conjunto de datos lo podemos ver acá arriba. Se llama Hate Speech. Está en formato TXT, como el archivo que les voy a subir a Blackboard. Y este conjunto de datos, este corpus, tiene tweets en relación con el lenguaje de odio. Y vamos a utilizarlo como muestra para saber más o menos qué es lo que hace AndConc. Bueno, ya que tenemos el corpus, pues vamos a hacer el siguiente proceso, que es cargarlo. Para ello vamos a File, en la opción Open File, vamos a ir a la ruta en donde tenemos guardado el corpus. En mi caso, lo tengo en descargas. Ya lo vieron, se llama hatespeech.txt. Lo abrimos y en el panel izquierdo debe aparecer el nombre del corpus que acabamos de abrir. Esto es bien importante. Si no aparece de este lado, quiere decir que no se cargó el corpus. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que en efecto aparezca en el panel izquierdo. Posteriormente, viene algo que es fundamental en lingüística de corpus y es una representación de los datos. Yo les mostraba hace unos momentos el corpus en bruto, formato TXT, y ahí tenemos toda la información. Pero no vamos a leer toda la información de manera global como la tenemos aquí en este archivo. Cualquier herramienta de corpus, ya lo experimentaron, focaliza análisis a través de palabras aisladas o conjuntos de palabras. Eso es básicamente lo que vamos a realizar a continuación. Procesar este corpus para que podamos tener una visualización mucho más sencilla de los datos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es utilizar una lista de palabras, o más bien generar una lista de palabras. Aquí en el panel central pueden percatarse de que hay diferentes pestañas, cada una hace cosas diferentes. La que nos interesa en primera instancia es la de word list. Esta word list será básicamente una representación de mi corpus, de todas las palabras que están en mi corpus, a través de un orden frecuencial o un orden alfabético, mayoritariamente.
Se van a percatar que AndConc les permite otro tipo de ordenamiento y ahorita lo explico con más detalle. Bueno, ya que estamos en la pestaña de WordList, nos vamos al panel inferior y le damos simplemente clic en el botón de Start. Ya que lo hicimos, en el panel central aparecen todas las palabras que integran mi corpus. Si se fijan, aquí en letras azules tenemos Rank, Frec y Word. ¿Qué nos dicen estas tres columnas? Algo bien sencillo. 1. La posición que tiene la palabra de acuerdo con la frecuencia de aparición de esta en el corpus. Entonces tenemos que la palabra X es la palabra más frecuente en mi corpus, en este de Hate Speech, con 1145 apariciones. Le sigue la palabra D en posición número 2 con 714 apariciones. Y así hasta abajo con el conjunto de palabras de este corpus. Tenemos aquí entonces un ordenamiento a través de frecuencias. Podemos asegurarnos de que en efecto es por frecuencias porque en la parte inferior dice ordenar por frecuencia. Si le picamos aquí, vamos a darnos cuenta que tenemos otras dos posibilidades. By word, que es alfabético, y by word n, donde se implica un poquito trabajo morfológico. Vamos a hacer un ordenamiento de carácter alfabético, le picamos en by word y corremos de nueva cuenta la herramienta. Start. Y tenemos ahora sí las palabras ordenadas alfabéticamente. La primera es la A, con 485 apariciones en posición número 1, y así vamos hacia abajo. Si se percatan, todo está en orden totalmente alfabético. La última posibilidad es por el sufijo de finalización de la palabra. Le damos clic en Start de nueva cuenta y aquí el orden tiene que ver con la terminación de la palabra. Es mucho más claro, por ejemplo, en la palabra número 8. La palabra termina con A, le sigue una A y lo que está considerando la herramienta es esta última, este último carácter para hacer el ordenamiento. Si se fijan por acá no hay una secuencia realmente alfabética, sino que la secuencia alfabética parte de derecha a izquierda. Vamos a volver al orden básico por frecuencias. Damos de nueva cuenta clic aquí en Start y tenemos el orden inicial. Seguimos dentro de WordList y hay otra cosa que es muy importante que notemos. Acá arriba tenemos diferentes numeritos en Word Types y Word Tokens. ¿Qué significa esto? Son un par de conceptos de lingüística de corpus que tienen que quedarles muy claros. Probablemente ya aparecieron en las lecturas que hayamos hecho y quizás quedaron un poco ambiguos. En este momento vamos a explicar qué significa cada cosa. Los types significan estas palabras que tenemos aquí en la columna número 3, en la de Word. Palabras únicas. X es un type, D es un type, que, A y así con cada una de estas palabras son palabras únicas. Esto nos habla, por ejemplo, de riqueza léxica, qué tan amplio es nuestro vocabulario. Los tokens, por otra parte, es la cantidad de repeticiones de cada palabra única. Así, por ejemplo, X es una palabra única, es decir, es un type, pero tiene 1145 tokens. Es decir, los tokens son las frecuencias, la columna número 2. Y con tokens también podemos analizar otro tipo de fenómenos. ¿Qué tanto estamos utilizando determinado tipo de palabras? A lo mejor hablamos mucho, pero siempre utilizamos las mismas palabras. Eso quiere decir que nuestra riqueza léxica es más limitada. Por lo tanto, los types, insisto, son las palabras únicas, en tanto que los tokens son las repeticiones de estas palabras únicas. También esto nos permite definir criterios, por ejemplo, en cuanto al tamaño. Por lo general van a ser en función de palabras únicas, pero también habrá corpus que definan el tamaño a través de los tokens. Cuántas palabras tienen de forma repetida. Entonces ustedes pueden tomar cualquier criterio, ya sea que mi corpus tenga la extensión de 1000 palabras, y está bien porque estoy considerando palabras únicas, pero si considero tokens, entonces mi tamaño tendría que ser mucho más amplio. En lugar de 1000 voy a considerar 100.000 palabras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de frecuencias. Y estos son criterios que tienen que empezar a considerar con mayor detalle si es que quieren
construir un corpus o explotar un corpus. Bueno, otra cosa importante que es clave que veamos en esta aproximación frecuencial. Hay muchas palabras, principalmente las que aparecen en las posiciones más altas, que no están aportando mayor significado, mayor contenido semántico a un posible análisis que estuviéramos haciendo. Por ejemplo, la palabra de, pensando como docente, ¿qué tanta información me puede dar respecto a algún fenómeno que me interese ver en cuanto a la adquisición de una L2? Muy poco. Quizás lo más conveniente sería centrarme en palabras de contenido, por ejemplo, sustantivos, verbos, adjetivos, de manera que tengamos una visión mucho más clara respecto al proceso de aprendizaje, o en este caso particular de este corpus, para ver realmente de qué está tratando este corpus. Viendo estas palabras que aparecen en primer lugar, realmente no sé la temática, pero si empiezo a bajar y empiezo a ver otro tipo de palabras con otro contenido semántico mucho más claro, más evidente, que me da cierta idea acerca de la temática que está de fondo. En Ankong podemos eliminar estas palabras que no están aportando contenido semántico a nuestro análisis. Lo hacemos a través de una herramienta que se llama, vamos a verlo por acá, Settings, en Tool Preferences. Y en la opción de Word List, acá abajo tenemos la opción de Stop List, esta de acá abajo. En la parte final, en el extremo derecho, tenemos Stop List. Un Stop List va a ser un conjunto de palabras que no queremos que aparezcan en nuestra representación. Vamos a ver cómo funciona un Stop List. Estoy situado en la parte inferior y aquí en el rectángulo voy a añadir las palabras que no quiero que aparezcan en mi representación acá en el panel central. Entonces voy a añadir la palabra X, le doy clic en Add, posteriormente le voy a dar la palabra D, la añado, si se fijan acá abajo se van llenando este recuadro, y voy a añadir también la posición número 3 que es que, la añado y aquí aparece. Una vez que haya añadido aquellas palabras que no me interesa que aparezcan en mi representación, le doy clic en Apply, vuelvo a ejecutar la herramienta y ya no aparecen. Ahora la palabra más frecuente, la que está en posición número 1, es la palabra A. Esto nos ayuda, insisto, a quitar información que nos puede generar mucho ruido y que básicamente no nos aporta gran información respecto a los fenómenos que estemos analizando en un corpus. Podemos hacerlo de forma automática. Volvemos a Tool Preferences, Word List, de este lado Stop List, y en lugar de estar dando clic en palabra por palabra, podemos, por ejemplo, abrir un archivo que contenga todas las palabras. ¿Cómo lo hacemos? Pues de manera muy rápida. Vamos a Internet. Por ejemplo, aquí yo tengo ya una búsqueda guardada. Stop Words en español o Stop List en español, exactamente lo mismo. Y aquí tenemos Spanish Stop Words. Le picamos y lo que tenemos es una lista con todas las palabras que, por ejemplo, no están aportando contenido semántico. Podemos copiar estas palabras en un archivo de bloc de notas, las copiamos y las pegamos en un archivo de bloc de notas. Y por ejemplo, aquí tenemos el archivo stopwords.español.txt y aquí están las palabras. ¿De acuerdo? Este archivo lo vamos a jalar de forma automática para no estar picando palabra por palabra de forma independiente. Entonces nos volvemos a Ankong y le damos clic aquí en Open. Vamos a la ruta en la cual tenemos guardado nuestro archivo de stopwords o stoplist. En mi caso está de nueva cuenta en descargas. Le puse stopwords. Aquí está. Aquí están las palabras. Le doy en abrir. Y si se fijan, todas esas palabras ya se pegaron aquí, en el recuadro inferior. Simplemente le doy clic en Apply de nueva cuenta. Vuelvo a ejecutar la herramienta. Y ya tenemos
una representación cada vez más concreta, más específica. Seguirán apareciendo palabras como por ejemplo esta, que no aparecieron quizás en esta lista que yo descargué de internet, pero bueno, no es lo mismo estar metiendo una por una un total de 200 palabras que por ejemplo ya hacer un filtrado, una limpieza de estas que siguen apareciendo por aquí. Esta es la primera parte del tutorial de Ancong, representación estadística a través de frecuencias, a través de orden alfabético, y también añadir una lista de stop words para eliminar la información que no es relevante.